El libro de Hebreos es uno de los libros del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana. Es una epístola, carta, que destaca por su profundidad teológica y su énfasis en la superioridad de Cristo. A continuación, te comparto información clave sobre este libro. Autor y fecha. No se conoce con certeza quién escribió Hebreos. Se han propuesto varios autores, como el apóstol Pablo, Lucas, Apolos, Bernabé e incluso Priscila, pero el texto no menciona explícitamente su autor. Se cree que fue escrito entre el 60 y el 95 después de Cristo, probablemente antes de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Propósito. El libro fue dirigido a una comunidad de judíos cristianos, hebreos, que estaban en peligro de volver al judaísmo debido a la persecución y el sufrimiento. El autor los anima a perseverar en la fe en Cristo, mostrando cómo Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Temas principales. La supremacía de Cristo. Jesús es superior a los ángeles, cap 1 a 2. Jesús es superior a Moisés y Josué, cap 3 a 4. Jesús es el sumo sacerdote perfecto, superior a los sacerdotes levitas, cap 5 a 7. El nuevo pacto. Jesús establece un nuevo pacto basado en su sacrificio, el cual es mejor que el antiguo pacto de la ley de Moisés, cap 8 a 10. La fe y la perseverancia. Hebreos 11 es conocido como el capítulo de la fe, donde se mencionan héroes bíblicos como Abraham, Moisés y David. Se exhorta a los creyentes a no abandonar la fe y a soportar el sufrimiento con paciencia, cap 12 a 13. Versículos clave. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 11:1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Importancia teológica. Hebreos es crucial para comprender cómo el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Destaca la obra de Cristo como el sumo sacerdote celestial, su sacrificio único y perfecto, y el llamado a vivir por fe. Contexto histórico y destinatarios. La carta parece haber sido escrita en un tiempo de intensa persecución contra los cristianos, posiblemente bajo el emperador Nerón, 54 a 68 DC. Muchos judíos que habían abrazado el cristianismo enfrentaban el rechazo de sus comunidades y la tentación de regresar al judaísmo para evitar el sufrimiento. El autor busca animarlos, mostrándoles que el sistema del Antiguo Testamento, sacrificios, sacerdocio levítico, el templo, era solo una sombra de la realidad final, Cristo y su obra redentora. Estructura del libro. Hebreos sigue un patrón de enseñanza teológica profunda combinada con exhortaciones prácticas. Se puede dividir en tres secciones principales. Cristo es superior a todo lo anterior, caps 1 a 7. Cristo es mayor que los ángeles. Cristo es mayor que Moisés y Josué. Cristo es el verdadero sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. El nuevo pacto y la obra de Cristo, caps 8 a 10. Jesús ofrece un sacrificio mejor que los del sistema levítico. El nuevo pacto reemplaza al antiguo pacto de la ley de Moisés. La vida de fe y perseverancia, caps 11 a 13. Ejemplos de fe en la historia de Israel, cap 11. Exhortación a la perseverancia en la fe, cap 12. Consejos prácticos para la vida cristiana, cap 13. Simbolismo y referencias al Antiguo Testamento. Uno de los aspectos más fascinantes de Hebreos es cómo usa el Antiguo Testamento para demostrar que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Algunos ejemplos incluyen: Melquisedec, Hebreos 7, un sacerdote rey misterioso que bendijo a Abraham, Génesis 14, usado como símbolo de Cristo, quien es sacerdote eterno. El tabernáculo terrenal, Hebreos 9, representa la obra de Cristo en el tabernáculo celestial. Los sacrificios levíticos, Hebreos 10, eran solo una sombra del sacrificio perfecto de Cristo, quien ofreció su sangre una sola vez para siempre. Impacto en la teología cristiana.
Hebreos tiene una gran influencia en la doctrina cristiana, especialmente en los siguientes aspectos. Cristología avanzada. Jesús es presentado no solo como el Hijo de Dios, sino también como el sumo sacerdote celestial que intercede por los creyentes. Se enfatiza su humanidad, experimentó tentaciones y sufrimientos, y su divinidad sustenta el universo. Doctrina del Nuevo Pacto. Se enseña que el pacto mosaico fue temporal y apuntaba a Cristo. La salvación no viene por la ley, sino por la fe en Jesús. Advertencia sobre la apostasía. Hebreos contiene algunas de las advertencias más fuertes contra el abandono de la fe, Hebreos 6, 4-6, Hebreos 10, 26-31. Se enfatiza que la fe debe mantenerse hasta el final. Relación con otros libros del Nuevo Testamento. Hebreos tiene puntos en común con otros libros del NT. Con Romanos y Gálatas, en su énfasis en la justificación por la fe. Con los Evangelios, en su enseñanza sobre Cristo como el cumplimiento de las Escrituras. Con Apocalipsis, en su visión celestial de Cristo como sumo sacerdote y rey. Desafíos de interpretación. La autoría desconocida ha llevado a debates sobre su origen. El lenguaje teológico complejo y las referencias al judaísmo hacen que sea un libro difícil para algunos lectores. Las advertencias sobre la apostasía han sido interpretadas de diferentes maneras entre las denominaciones cristianas. Estilo literario y retórica. Hebreos es único dentro del Nuevo Testamento porque no comienza como una carta tradicional con una introducción de autor y destinatarios. Más bien, se asemeja a un sermón o discurso. Su lenguaje es muy refinado, lo que sugiere que el autor tenía una formación avanzada en griego y en las escrituras judías. Utiliza paralelismos, contrastes y analogías con gran maestría, lo que hace que su argumentación sea persuasiva. La estructura sigue un modelo de exhortación, alternando entre enseñanza teológica y llamados a la acción. Un ejemplo del uso de la retórica es la técnica del como mucho más. Si los israelitas recibieron castigo por desobedecer la ley de Moisés, cuanto más grave será rechazar la salvación en Cristo, Hebreos 2, 1, 4. También emplea citas del Antiguo Testamento de manera innovadora, interpretándolas a la luz de Cristo. Por ejemplo, Salmo 110, 4, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, es clave para el argumento sobre el sacerdocio eterno de Jesús. Influencia del pensamiento judío y griego. Hebreos está profundamente arraigado en el pensamiento judío del período del Segundo Templo, pero también tiene elementos que reflejan la influencia del helenismo, cultura griega. Conexión con la filosofía platónica. Hebreos usa la idea de que las realidades terrenales son sombras o copias de realidades celestiales, Hebreos 8:5. Esto es similar a la teoría de las formas de Platón, donde el mundo material es solo una sombra de la realidad verdadera. Relación con la teología del judaísmo. Comparte elementos con los escritos de Filón de Alejandría, un filósofo judío que interpretó la Biblia con un enfoque alegórico. Se enfatiza la transición del sistema de sacrificios judío al sacrificio de Cristo. Impacto en la liturgia y en la doctrina cristiana. Hebreos ha influido en la manera en que los cristianos entienden y practican su fe, especialmente en áreas como el sacerdocio de Cristo. La idea de que Cristo es el sumo sacerdote eterno es clave para muchas tradiciones cristianas. En la Iglesia católica y ortodoxa, se usa como base teológica para la figura del sacerdote como mediador. La Santa Cena, Eucaristía. Hebreos refuerza la idea de que el sacrificio de Cristo es único y suficiente. Conclusión, ¿por qué sigue siendo relevante? Hebreos es más que un libro teológico, es un llamado a la perseverancia, a la fe inquebrantable y a comprender la grandeza de Cristo. Su mensaje sigue siendo crucial hoy porque nos invita a ver a Cristo como suficiente en tiempos de duda. Nos recuerda que la fe es un viaje, con desafíos pero con la esperanza de una ciudad celestial. Nos advierte sobre la complacencia espiritual, animándonos a seguir creciendo en la fe.